San Sebastián visitando a un amigo y estuve también por Francia, en fin, aprovechando, como te decía, visitando algunos lugares de algunos colegas, ¿no? Que por el tema del pandemia se nos complica. Bien, bien. Ahora sí, muy buenas tardes con cada uno de los participantes. Mi nombre es Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho de la sede de Lima Centro, la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy, 27 de junio del 2022, tenemos el honor, lujo y privilegio de poder contar con el profesor Luis Alfaro. El profesor Luis Alfaro es profesor ordinario de pregrado y de la maestría con mención en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor invitado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal y la Universidad del País Vasco, España, y en la Universidad Continental de Huancayo. Doctorando en el programa de Doctorat en Dret y Economía y Empresas de la Universidad de Girona, España. Es máster en Derecho Público, especialidad en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Es egresado de la maestría en Derecho, Convención en Derecho Civil y Comercial, y del doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la International Association of Procedural Law, miembro investigador externo del Instituto Vasco de Derecho Procesal España, investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, estancia de investigación en Alma Mater Studium Università di Bologna, Italia, colaborador en revistas jurídicas de Perú y España. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido juez especializado en lo civil y fiscal provincial civil titular, ambos en el Distrito Judicial del Santa. También ha sido uno de los miembros fundadores del taller Mario Alzamora Valdés de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde compartir con todos ustedes fue mi primera experiencia docente, porque el profesor Alfaro dijo, acompáñame en este reto, desafío, y siempre estaré eternamente agradecido con el profesor Alfaro. Él hoy día nos va a disertar sobre un tema tan interesante y vigente y dinámico como es la prueba de oficio. Para todos los participantes, recuerden tener cuidado con sus cámaras y sus audios, y las preguntas van a ser al final de la exposición. Profesor Luis Alfaro, reitero mi agradecimiento, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en esta actividad académica. Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Quiero en especial a mi querido amigo, al doctor Bruno Tapia. Es un gustazo reencontrarnos por este medio. Espero, como hace un momento conversamos, poder reencontrarnos ya presencialmente, como de antaño se hacía, si es que quizás hay tantas cuestiones pendientes que retomar, ¿no? Y que creo que esperemos que ya, no sé si estamos viviendo un post-COVID, pero poder retomar algunas cosas a donde se pueda regresar a lo que se puede llamar, entre comillas, normalidad. Pero igual, feliz de estar con ustedes, acompañar al doctor José Torres también, un gustazo de saludarle, gracias por la consideración y la invitación. Y veo a varios que están presentes, algunos los puedo identificar, está también Salvador, ¿no?, a quien tuve el gusto de enseñarle, y otros amigos de míos que están por aquí. Así que bueno, vamos de frente al tema, espero que sea de interés y sobre todo de utilidad, ¿no? Porque creo que un conocimiento teórico tiene una eficacia cuando alcanza una aplicación práctica y sobre todo es útil en la realidad, ¿no? Hay muchos conocimientos teóricos que esperan su momento de aplicación, pero quizás el tema de la prueba de oficio, o también llamado poder probatorio del juez, es uno de los temas que es bastante controvertido dentro del derecho procesal. Y es el tema que me ha ocupado ya bastante tiempo de investigación, y cada vez que vuelvo a él y estoy constantemente revisando lo complejo que resulta ser, no solo desde el punto de vista teórico, epistémico, pero también de la práctica jurisdiccional. Que diría que es un tema que debe ser entendido en esta conexión entre teoría, doctrina y jurisprudencia, ¿no? Es decir,
qué dicen los teóricos, cómo el legislador lo desarrolla y cómo viene aplicándose en la jurisprudencia, en las decisiones judiciales. Un tema que es transversal a los formantes jurídicos que he mencionado. Tanto es así que, como sabrán, se emitió un 10º pleno casatorio, el último de la Corte Suprema, en la que justamente el tema tratado fue la prueba de oficio. La Corte Suprema estableció 12 reglas al respecto, pero eso es solo como conocimiento general, que entiendo pueden ustedes conocer también. Me interesa en esta oportunidad, dada la diversidad de aspectos y temas y aristas que tiene la prueba de oficio, así conocida en nuestro país, solamente me dedicaré en esta ocasión, por razones de tiempo, y aclaro, este es un tema que tiene diversos aspectos. Fíjense, solo el hecho de que la Corte Suprema haya establecido 12 reglas, ¿no? Y en una sentencia de más de 100 folios, entonces es un tema bastante, digamos, complejo, ¿no? Pero que en la práctica hay bastantes desacuerdos jurisprudenciales, y ahí viene la justificación de por qué es necesario que la academia preste especial atención a las pruebas de oficio. Les decía, en esta ocasión únicamente, sin perjuicio que haya otros temas derivados relacionados, vinculados con este, me concentraré en 2 preguntas sencillas. Primero, ¿qué es la prueba de oficio? Y segundo, ¿cuál es la función, y agrego, función epistémica que cumple en el proceso? ¿Okay? Así de simple, esos 2 propósitos. Y he identificado esos 2 temas, dado que en el quehacer teórico, legislativo y judicial, no siempre se tiene claro, ¿no? Esto es muy recurrente cuando trabajamos con instituciones, no siempre volvemos a las bases y a preguntarnos de qué se trata o a qué nos referimos cuando analizamos y trabajamos con determinadas instituciones. A veces la práctica diaria hace que perdamos de vista cuál es el fundamento o el sentido mínimo de tal o cual categoría o institución que trabajamos en la práctica y también el legislador. Entonces, por esa razón, y esto es una suerte de justificación de por qué voy a abordar solo estos 2 temas, y además porque el tiempo también es corto, me he planteado analizar a qué nos referimos o de qué trata la prueba de oficio, y segundo, cuál es su objetivo o función epistémica que cumple en el proceso, especialmente epistémica. Puede asumirse otros roles, pero me interesa enfatizar esta perspectiva epistémica que considero es una justificación de por qué en todo sistema jurídico, con mayor o menor amplitud, se le atribuye al juez poderes de este tipo. Bueno, comienzo con la primera pregunta, que voy a desarrollarla al menos en 3 aspectos. Primero, una explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de poder, poderes o potestad, ¿no? La Corte Suprema usa expresiones facultad, por ejemplo, ¿no? Y el profesor Jordi Ferrer también utiliza expresiones facultad para referirse a esta atribución que se le asigna al juzgador para incorporar nuevos elementos de prueba, ¿no? Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre el tema de poder? Segundo, dado que no es cualquier tipo de poder, sino un poder que impacta en la actividad probatoria, que implica una iniciativa probatoria al juzgador, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el juez, siguiendo el orden, tenga un poder probatorio? Dado que de usual y ordinario son las partes que desarrollan su responsabilidad de acreditar sus hechos. Les voy a utilizar la expresión responsabilidad y no carga por esta ocasión, porque de repente nos puede llevar a otras aproximaciones o explicaciones. Luego, el tercer punto, dentro de la primera pregunta, ¿por qué de oficio? ¿A qué se refiere cuando el legislador, pero en la academia se le identifica como una potestad ex oficio? ¿Es la única poder ex oficio que tiene el juzgador? ¿En qué otros ámbitos el juzgador desarrolla una actividad ex oficio? ¿Y por qué este poder en particular ha merecido y recibido especial atención por académicos, teóricos y por la Corte Suprema? Entonces, es importante también distinguir y explicar a qué se refiere con un poder ex oficio. Hasta aquí tenemos entonces estos 3 puntos que voy a explicar respondiendo a la pregunta, ¿qué es la prueba de oficio? Poder, primer punto. Segundo, probatorio. Y tercero, ex oficio. Primero, entonces,
Uno de los temas bastante complicados de determinar en la academia es distinguir, si acaso, su naturaleza jurídica. ¿A qué se refiere cuando el legislador utiliza, por ejemplo, expresiones como puede, podrá, ¿no? En otras ocasiones dispondrá, ¿no? En la academia uno encuentra expresiones en la literatura jurídica, poder, potestad, ¿no? Facultad también. Entonces, en esta variedad terminológica de identificar la naturaleza jurídica de este tipo de atribuciones que se le asigna al juzgador para incorporar elementos de prueba, eh, es necesario distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, en la academia, en trabajos publicados por el profesor Jordi Ferrer, al referirse al hecho de que existen diversidad de poderes de carácter probatorio, usa las expresiones facultad, por ejemplo, ¿no? Y la Corte Suprema, por otro lado, en el 10º pleno casatorio que les estaba comentando, también emplea las expresiones facultad. Ahora, solo por analizar, ir analizando cada uno del sentido, la razón por qué utilizamos en algunas ocasiones poder, otras potestades, otras facultades, ¿no? Hay que hacer varias observaciones. Por ejemplo, en el lenguaje jurídico usual, cuando utilizamos la expresión facultad, es más empleada en contextos de el derecho privado, por ejemplo, ¿no? En contexto de las relaciones interpersonales en que se identifican, pues, facultades, ¿no? Derecho objetivo, derecho subjetivo, por ejemplo, para aludir a la facultad de la persona de ejercer un derecho en particular. Entonces, no es muy usual, por tanto, cuando se hace alusión a un funcionario o autoridad, utilizar la expresión facultad, ¿no? Ahí es usual encontrar expresiones como competencia, atribución, potestad, ¿no? Pero no facultad. En cambio, como he dicho, la Corte Suprema, ¿no? Utiliza las expresiones facultad, también autores como Ferrer utilizan las expresiones facultad. ¿Okay? En mi apreciación personal, lo conveniente en esta variedad de terminologías de potestad, poder, facultad, sería mejor utilizar la expresión poder. Así de simple, poder, como una atribución establecida por ley al juzgador para una determinada actuación. ¿Ok? A lo mucho podríamos considerar la expresión competencia también, pero me cuesta trabajo en terminología usual que se refiere al juzgador como el uso de facultades, sino acaso de poderes. ¿Okay? Entonces, ahora, tiene una reserva legal, esto es, la ley le atribuye al juzgador. Recordemos que en el derecho procesal, ya desde Oscar Fumbulo a finales del siglo XIX, que explica la naturaleza jurídica del derecho procesal como derecho público y no privado. Entonces, las reglas que regulan el derecho procesal, el mismo legislador lo dice en los códigos procesales, son de derecho público. Y por tanto, cuando el juzgador desarrolla, despliega, ejerce este tipo de poder, lo hace en virtud en la reserva legal, es decir, el legislador tiene que ejercer en virtud de una dotación legal que le permite ejercer este poder. Y esta dotación legal tiene que estar, esto tiene diversas formas y modelos. A veces el legislador utiliza una regla general, ¿no? Como la que nosotros tenemos en el 194 del Código Procesal Civil. Otras veces, y esto citando el texto del profesor Michele Tarufo en su clasificación de los poderes probatorios en un artículo bastante conocido sobre los poderes probatorios de las partes y del juez en Europa, que es un análisis comparado de los diversos tipos de poderes probatorios del juez que existe. Podemos notar ahí que la atribución legal al juez, ¿no? Varía de intensidad en mayor o menor amplitud, dependiendo cómo está arreglado, si es una facultad, una regla general, o si acaso aprovechando la regulación de la declaración de testigo, por ejemplo, se estila una técnica legislativa, decir que el juez también puede hacer, proponer la incorporación de un testigo, de unos documentos, requerir la exhibicional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me interesa enfatizar la característica de poder que tiene el juez.
pero característica asignada por la ley. No es un poder que lo ejerce sin una reserva legal. Y por tanto, no, digamos, el ejercicio de este poder no es en un espacio total de libertad del juzgador, sino que acaso es la ley que fija los márgenes y si acaso también los criterios de aplicación, por no decirlos también como límites para el ejercicio del poder. ¿Ok? Entonces, primer punto, ¿qué es la prueba de oficio? Es un tipo de poder específico atribuido a los juzgadores en menor o mayor amplitud, por lo pronto, pero es un poder atribuido al juzgador. Segundo aspecto de la pregunta, ¿qué es la prueba de oficio? Es un poder de carácter probatorio. ¿Ok? Es decir, que es un poder que interviene en la actividad probatoria y aquí uno puede notar en este segundo aspecto de la pregunta, que es la prueba de oficio, distinguiéndola como un tipo de poder probatorio, de carácter probatorio, porque implica que el ejercicio de este poder establecido por ley, la ley procesal, impacta en la actividad probatoria, ¿no? Es una intervención, una actividad o una aptitud activa del juzgador en virtud del cual ingresa al terreno de la actividad probatoria. Pero ojo aquí, el juzgador es muy usual, normal, no sé, que los legisladores le atribuyen al juez, por ejemplo, y además y esta clasificación también lo utilizaba el profesor Mauro Capelletti al referirse a la clásica distinción entre poder de dirección formal y poder de dirección material. Seguramente algunos de ustedes recordarán. Esta distinción que utiliza Capelletti, ¿no? Ha irradiado bastante en la academia. Entonces, el juzgador, en el ejercicio del poder de dirección formal, está pensado en el desarrollo del procedimiento, en la realización de las actividades y de las fases, de los momentos del proceso, ¿no? Es decir, la continuación procedimental formal, ¿no? En cambio, cuando se dice, y Capelletti decía esto, cuando el juez desempeña una función de dirección material, entonces entra a una actividad no solo del aspecto formal del proceso procedimental, sino más bien sustancial o sustantivo, que en esta ocasión está ligado con la actividad probatoria. Entonces, en la literatura procesal, al referirse al poder, al llamar así prueba de oficio, y cuando se identifica el aspecto probatorio, la primera respuesta se dice que este poder es la consecuencia del ejercicio del poder de dirección material del proceso. Esta distinción también merecería quizás algunas observaciones, cuestionamientos, en algunas ocasiones hay zonas grises entre lo que podríamos decir poder de dirección formal o material, solo la estoy describiendo, no la discuto por lo pronto. Pero me sirve para dar cuenta de que es un poder probatorio que no solo está pensado en la conducción del procedimiento probatorio normal, ¿sí? Es decir, que el juzgador está presente cuando se ofrecen, se admiten, se actúan y se valoran. Este es el procedimiento probatorio normal, natural, de todo proceso, indistintamente del modo como está regulado. ¿Sí? Eso no interesa por lo pronto si los momentos más concentrados o dispersos, o etcétera. No, me interesa decir que el poder de carácter probatorio del juzgador que estamos identificando y esclareciendo rebasa solo la dirección formal procedimental de la actividad probatoria, sino que aquí es una intervención con mayor intensidad, ¿ok? Pero ciertamente no es el único poder probatorio. Hay que también ubicarlo en contexto con otros tipos de poderes probatorios. Este poder es ciertamente el profesor Jordi Nieva Fenol, al referirse al interés especial que tenemos los académicos en diversos ámbitos sobre el estudio de las pruebas de oficio, hace la advertencia que no hay que considerar que es el único tipo de poder probatorio. Esta sería una visión muy reduccionista del fenómeno. En realidad hay otros tipos de poderes también, y esto lo dice también Jordi Ferrer. Por ejemplo, y en nuestro sistema procesal lo podemos evidenciar con claridad y normalidad. Tenemos el poder que significa
el juicio de admisibilidad o el poder de admitir o rechazar medios de prueba, que es casi en la parte casi inicial del proceso, al cual ciertamente no le prestamos mucha atención, pero es un tipo de poder probatorio. Y diría incluso con mayor intensidad o amplitud que el misma prueba de oficio, porque implica incluso el rechazo de información y datos que eliminarmente son presentadas en el proceso. Aquí, este tipo de poder de admisibilidad concurre en casi la mayoría de procesos penales, no penales, el poder de admisibilidad o llamado juicio de admisibilidad, pero que en buena fuente es un tipo de poder probatorio, está ahí presente y concurre también con la prueba de oficio. Es muy usual que los sistemas procesales, es muy o normal, llamémoslo así, que los sistemas procesales establezcan también este tipo de poder probatorio. Además, y aunque no se le identifique como tal, pero ciertamente tiene esta cualidad, es aquella situación en donde el juzgador formula las preguntas también a los testigos, a las partes cuando declaran. Esta actividad desplegada por el juzgador bien vista es un tipo de poder probatorio también. Ahí tenemos dos por lo pronto. Es decir, aquel poder en virtud del cual, perdonen que es un poco mal de la tos, el juzgador formula preguntas aclaratorias. Esto también, o en este tipo de poder, también varía de intensidad, ¿no? En algunas ocasiones el legislador le atribuye al juez un poder para formular preguntas genuinamente aclaratorias y otras son desde su propia iniciativa, no solo para aclarar, sino preguntas nacidas de su propia iniciativa. Entonces, ahí, por ejemplo, sin seguir desarrollando más, tenemos tres tipos de poderes probatorios. Como ven, no es el único poder probatorio, se encuentra dentro de una diversidad de poderes probatorios que a menudo o frecuentemente los legisladores atribuyen al juzgado. Pero quizá es el que ha merecido, como dice Nieva, Fenol y Ferrer también, una atención especial. Pero esclarezcamos, no es la única y una visión de los poderes probatorios del juez circunscrita únicamente a la prueba de oficio es una visión muy reduccionista del fenómeno, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya poder de carácter probatorio. Seguimos. De oficio, ¿no? Ex oficio. ¿Qué significa que sea un poder probatorio de oficio? Pero antes, no es de nuevo el único poder de oficio. Ciertamente de carácter probatorio de oficio, sí lo es, pero no es el único poder ex oficio que los juzgadores tienen en el desarrollo de cualquier tipo de proceso. Tienen diversos poderes ex oficio, como por ejemplo, piénsense, el jura novi curia es un poder de oficio de juzgador, ¿cierto? Desde luego que no es por la actividad probatoria, pero es un poder que nace de su propia iniciativa. El poder de la nulidad de oficio, por ejemplo, también es un poder que se origina en su propia iniciativa por una cuestión jurídica, ¿no? Por infracción procedimental o una incumplimiento de una formalidad relevante, importante, que no puede ser salvada por algunos mecanismos que permitan superar la nulidad, etcétera, tendría que irremediablemente declararse la nulidad, pero que nace de su propia iniciativa, no es pedida por las partes. En fin, aquí también vuelvo con la recomendación. Si bien es un poder probatorio ex oficio, en la diversidad de poderes ex oficio no es la única, ¿no? Pero quizá sea, de nuevo, que la que me ha merecido no solo especial atención por la academia, por la jurisprudencia y por los legisladores, sino sobre todo al que más se le ha acotado, al que más se le ha limitado. Ustedes pueden revisar el 10º pleno casatorio, se proponen muchísimos límites para el ejercicio del poder, ¿no? Y estos, en cambio, para los otros poderes ex oficio, para los otros poderes probatorios, sobre todo los ex oficio, difícilmente la jurisprudencia le ha recargado de varios límites, ¿no? Entonces, es bueno aproximarnos al concepto de la prueba de oficio desde esta perspectiva, ¿no? Tenemos entonces poder probatorio de oficio, que de hecho es la terminología que sugiero en algunas publicaciones se tenga en consideración o se utilice, ¿no? Porque haciendo la referencia a la prueba de oficio, así dada la nomenclatura legal, ¿no? No, a mi consideración, no es suficientemente explicativa del fenómeno, ¿no? No tiene este rendimiento explicativo, por el contrario,
creería que la denominación prueba de oficio puede inducir un error a los justiciables y a los jueces también, en el sentido de que parecería que es una suerte de tipología de tipos de pruebas, pruebas de parte y pruebas de oficio, cuando en estricto la prueba, en el sentido de medios de prueba, está claro que la prueba es una noción polisémica, pero aquí no utilizo el sentido de prueba como medio o como evidence en el sistema del common law, alude a una serie de datos e informaciones que las partes presentan al proceso. No interesa finalmente a quién va a perjudicar o beneficiar la información que es aportada y que constituirá todo el material probatorio, y esto a partir de, si quieren sumar aquí, el llamado añejo principio de adquisición o comunidad de pruebas, ¿no? Que importa de que indistintamente de quién presentó la información o el dato contenido en los medios de prueba, todo pasará a un material probatorio que será luego valorada por el juzgador de manera individual y luego holística, pero en buena cuenta todo el material probatorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Cuando el legislador dice prueba de oficio, no pensemos que se trata de un poder o una prueba especial del juzgador, porque se ha advertido jurisprudencia en donde se ha visto que la información o el medio de prueba incorporado como oficio ha tenido y ha merecido un tratamiento especial, si acaso privilegiado, ¿no? Y esto no tiene que ser así, porque aunque se incorpore esta información, el testigo o dato o documento, pasará a ser parte de todo el material probatorio disponible para el juzgador, indistintamente de cómo se han incorporado. ¿Okay? Esto tengamos claro. Por eso que el nombre de prueba de oficio no parece estar muy, a mi consideración, muy esclarecedor. Máxime, sí, también parecería que excluiría la posibilidad de participación de las partes cuando hablamos de prueba de oficio, es decir, un poder exclusivo, excluyente de las partes, exclusivo del juzgador. Y cuando, pues en el marco de un Estado constitucional, los poderes que impliquen decisiones sorpresas están vetados por modelos de proceso que aspiran a tener un modelo constitucional. Decía el profesor Andolina, a un proceso civil, por ejemplo, que aspira a ser coherente con un modelo constitucional del proceso, debe ser cauteloso, entre otras cosas, sobre los principios procesales como el contradictorio. Y claramente en el tema de los poderes probatorios ex oficio, si bien es aceptado por muchos sistemas procesales, es justamente porque se debe desarrollar y articular con la participación de las partes. No es exclusivo ni excluyente a la participación. De nuevo, por tanto, este nombrecido de poder, prueba de oficio, no parece ser muy, muy esclarecedor, ¿no? Aquí podríamos también hacer alusión al derecho comparado en diversos modos como se le ha denominado, ¿no? Por ejemplo, en España, en la antigua ley de enjuiciamiento civil de 1881 lo llamaba diligencias para mejor resolver, más o menos lo que utilizábamos en el Código de Procedimientos de 1912 también. Ahora tienen sus diligencias finales, aunque con algunos matices, es en cierto grado un tipo también de iniciativa probatoria del juez. En fin, entonces, y aclarando aquí, poder probatorio con las distinciones que hemos hecho, ex oficio. Pero tengamos claro, en la práctica, aunque la versión, digamos, original de decir de oficio implica que nazca del propio juzgador, en muchas ocasiones los abogados presentan escritos, ¿no? Con clásica terminología de tenga en cuenta para mejor resolver, ¿no? Tenga en cuenta su oportunidad. Y curiosamente los secretarios así responden, algunos, ¿no? Lo proveen, se tendrá en cuenta en su debida oportunidad, lo cual no significa absolutamente nada, no nos dicen si va a ser valorado o no. El problema es, reitero, que la base de esta iniciativa probatoria es que nazca desde el mismo juzgador, ¿no? Que se origine de su propia idea a partir de ciertos criterios y pasos a seguir, como la base de la insuficiencia probatoria, a partir de las fuentes de prueba y ejercida mediante el contradictorio, etc., ¿no? Una serie de criterios a seguir. Hasta ahí, ¿qué es la prueba de oficio? A partir de 3 categorías que pueden ser útiles. No se agota aquí esta explicación, ustedes pueden ampliar, pero diría que los 3 elementos que
concurren cuando hablamos de prueba de oficio son poder, con todas las variantes que hemos dicho, de carácter probatorio, no es de otro tipo de poder, pues desempeña diversos tipos de poderes, pero lo que nos interesa para definir la institución en cuestión es de carácter probatorio. Segundo, de oficio, dado que nace de su propia iniciativa a partir de ciertos supuestos o criterios establecidos también por el legislador y ahora mismo delineados por la Corte Suprema en el 10º Pleno Casatorio. Y paso ahora a identificar cuál es su función, o al menos cuál es la función que convendría, y esto quizás sea un discurso prescriptivo, pero convendría tenerse en cuenta, ¿no? Y digo prescriptivo porque es lo que debería ser considerada en el sentido no descriptivo, porque no podemos desconocer de nuevo, siempre en esta relación de teoría, práctica y legislador, que en la práctica, en más de una ocasión, el uso de las pruebas de oficio es utilizada para 1000 cosas, que no siempre son acordes al objetivo que podría ser más útil o que podría ser más relevante para la decisión final. Si consideramos, por ejemplo, que en la práctica podemos advertir que estas pruebas de oficio es utilizada para dilatar el proceso, para no querer resolver el mérito del proceso, para incorporar información que está fuera de las fuentes de prueba presentes en el proceso. Entonces, este tipo de situaciones, solo por mencionar algunas situaciones patológicas del cual en la práctica vemos que se utiliza, ¿no? Por tanto, convendría hacer aquí un tipo de discurso prescriptivo para proponer cuál, a mi parecer, sería una mejor objetivo de la prueba de oficio, ¿no? Y este objetivo, que en realidad es una función que, que cumple justamente la prueba, y no solo la prueba de oficio o el poder probatorio de oficio, sino que cumple la prueba en general, ¿no? Por eso que esta función es la que se asume dentro de una concepción así llamada racionalista, ¿no? Esto podría suponer diversas explicaciones o discusiones entre qué es racional y qué no es racionalista, etcétera, pero doy por sabida esto, y si no, igual explico más o menos en qué consistiría. Pero dentro de una concepción racionalista de la prueba, citando a Michele Tarufo, Ferrer, Gascón, González Lagier y otros autores españoles, pero ya también muchos autores latinoamericanos, entiende que la prueba cumple un rol, el objetivo institucional de la prueba es la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos expuestos en el proceso, de los hechos en materia de pronunciamiento, ¿de acuerdo? Es decir, si asumimos, ¿no? Es una cuestión de asunción o de adopción o adhesión de determinados modelos de funciones de proceso, de la prueba. Si asumimos, si consideramos que la prueba cumple un rol epistémico, esto es, interesado en la correcta determinación de los hechos, preocupado por la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos, ¿no? Es decir, que los enunciados fácticos planteados por las partes en términos de hipótesis sean corroboradas o confirmadas con el material probatorio y por tanto aquello que se enuncia se afirme, se intente demostrar siempre en un escenario probabilístico, obviamente, pero con mayor información de aquello que se sostiene con aquello que se haya acontecido en la realidad. Cuando afirmamos que la prueba cumple un rol epistémico, estamos siendo conscientes de que la prueba es una herramienta que busca mejorar el conocimiento de los hechos del caso en esta situación por parte del juzgador. Si esto es así, si asumimos esta concepción racionalista comprometida por una noción de verdad por correspondencia, relativa, objetiva, una preocupación por la correcta determinación del conocimiento de los hechos del caso, etcétera, entonces el medio de prueba
las evidencias incorporadas al proceso que nazcan de su propia iniciativa del juzgador, siempre excepcional, extraordinaria, etcétera, no puede tener otro objetivo que no sea distinta a la que cumple la prueba o que la que debería cumplir la prueba. ¿Okay? Por eso que el objetivo epistémico del poder probatorio del juez no puede ser otro que aquel que cumple o aquel que se plantea que debería cumplir la prueba en el proceso judicial. ¿Ok? Desde luego que el proceso, que es un escenario particular de tipo de razonamiento probatorio. Uno podría decir que exactamente calzaría el tipo de razonamiento probatorio utilizados en otras investigaciones que en un contexto judicial. El problema del proceso es que hay muchas reglas que no necesariamente están orientadas hacia la búsqueda de la verdad. Desde luego que hay otras reglas que tienen como base la tutela de otros valores que también interesa al legislador y a piezas de seguridad jurídica, por ejemplo. Pero ciertamente, primordialmente, el objetivo y la empresa epistémica es la que permite tener una mayor, no solo riqueza explicativa o rendimiento explicativo del fenómeno de la prueba de oficio, sino que hace coherente con las demás informaciones presentadas al proceso. Es decir, en otras palabras, si es el objetivo institucional de la prueba la búsqueda de la verdad, el conocimiento de los hechos del caso, la prueba aportada por el juzgador desde su propia iniciativa no puede ser otra que contribuir también, ¿no?, a ese mismo objetivo. ¿Ok? Esa es lo que se puede llamar, vamos con cargo a seguir en todo caso explicando más de lo que podríamos decir, por ejemplo, los límites y los problemas de la epistemología jurídica aplicado al contexto probatorio, etcétera. Pero creería que uno podría identificar un objetivo epistémico de la prueba de oficio en los mismos términos de los discursos racionalistas de la prueba, ¿no? Y bueno, esos serían los aspectos que quería comentar con ustedes. Espero que pueda serles de utilidad. Reitero que hay diversidad de aspectos o temas que pueden tratarse y que concurren cuando hablamos de poderes probatorios, pero creería que el punto de partida, por lo menos, es saber a qué nos referimos cuando hablamos de poderes probatorios ex oficio y cuál convendría, ¿no?, ser su objetivo o su función que debe cumplir en el proceso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención y disculpen si me extendió en el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Luis Alfaro. Hago unos aplausos virtuales como se han traducido en estos contextos. Ha sido muy interesante su exposición. Yo dejo al final siempre mis inquietudes para los que estén presentes, los participantes. Si tuvieran alguna duda o alguna inquietud, está Andrés Matsusuke y luego el profesor también de la UTP, el profesor Cie Chinchay. Andrés y luego el profesor doctor Alcide Chinchay. Andrés, adelante, por favor. Listo, gracias, profesor. En primer momento, saludar al profesor Alfaro. Un gusto tenerlo por la Universidad UTP. Profesor, sobre la prueba de oficio, justamente sobre los límites o los diversos límites que se pusieron en el 10º pleno casatorio, a mi consideración un poco exagerados tal vez. ¿Usted considera que ello tenga que ver también con la visión que tienen también nuestro sistema o nuestros jueces, por lo menos nuestros jueces del proceso? Ya que si es que vemos el pleno casatorio justamente sobre la función del proceso para llegar a una verdad, ni siquiera están de acuerdo o definen una posición sobre qué verdad se habla. Ya que hablan sobre la verdad por correspondencia, sobre la antigua visión de la verdad procesal, las mencionan, las desarrollan, pero no necesariamente sientan una posición. Y tal vez ello vaya de la mano con estos límites que ponen. Al no tener una posición clara sobre ello, pues usted considera de que ello afecte a que la prueba de oficio pueda tener ese impacto o pueda tener ese impacto o todo ese impacto que debería tener bajo un uso correcto. Muchísimas gracias. No sé si Bruno respondo así directamente. Sí, profesor Alfaro. Sí, encantado. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero agradecer la pregunta
de Matsu, no sé si es Matsu que conocí hace Sí, tiempo, no profesor. pone su cámara, pero sí lo es. Qué gusto de Sí, profesor. saludarte. Es Igualmente. un placer reencontrarnos por aquí. Es posible que el contexto virtual de algún modo nos permita reencontrarnos, ¿no? El ser humano busca manera de poder contactarse y creo que la tecnología ha puesto un granito de arena para acercarnos más en estos tiempos, ¿no? Bueno, Matsu, muchísimas gracias, reitero la pregunta. Mi opinión sobre los límites de los poderes probatorios del juez y sobre todo aquellos reglados o propuestos por el 10º Pleno Casatorio Civil. A ver, en la academia, más de un autor, por ejemplo, el profesor Joan Picó Yunoe, ya hace mucho tiempo era bastante cauteloso cuando hablaba de la iniciativa probatoria del juez, que es como más o menos se le identifica en general, ¿no? En el sistema español a este fenómeno que estamos analizando. Siempre se ha propuesto límites, ¿ah? No es ningún pecado per se que el poder venga aparejado con límites, porque este es el camino usual cuando estamos frente a un poder, ¿no? Es en todo caso una preocupación social, estatal, ¿no? Dentro de la teoría del Estado se explica los límites del poder, o la división de los poderes, o en el sistema anglo, el fenómeno del sistema de frenos y contrapesos. Cual sea la fórmula que se adopte en el civil law, en el common law, siempre es una preocupación del poder de sus límites, ¿no? En los límites del poder. En alguna ocasión decía que el problema de los poderes de per se es el problema de sus límites, ¿no? Entonces, en principio no hay, o en todo caso es adecuado establecer límites al poder. Pero la pregunta quizás también, como dice Mansub, es ¿cuáles son? ¿Convendría asumir una concepción bastante amplia, robusta de los límites del poder, especialmente de los poderes probatorios ex oficio, por ejemplo? ¿Convendría asumir, por ejemplo, también la profesora Eugenia Ariano en alguna ocasión escribía al respecto y decía que los límites más convenientes al poder en general del juzgador debe establecerse en proporción a el reconocimiento de los derechos fundamentales de carácter procesal. Es decir, el reconocimiento o atribución de poderes del juez debe ser igualmente proporcional al reconocimiento de los derechos fundamentales procesales de los ciudadanos en el proceso. ¿Entienden? Es decir, una propuesta general, ¿no? El mejor baremo para medir cuáles son esos límites es en la medida que somos respetuosos, cautelosos, el legislador, el juzgador a los derechos fundamentales procesales, o llámenle garantías procesales, etcétera. Ese es el mejor límite a los poderes del juez, ¿no? Ahora, en cambio, la doctrina sobre el fenómeno en particular sí ha sido bastante expreso en identificar cuáles son, ¿no? Y siguiendo este camino, la Corte Suprema lo ha adoptado en el 10º Pleno Casatorio y ha fijado varios límites, ¿no? Decía en mi exposición que curiosamente, a diferencia de otros poderes ex oficio, pocas veces hemos visto la jurisprudencia que le atribuye varios límites. Por ejemplo, para el jura novit curialo, mucho ha dicho que no se afecta a las cuestiones fácticas, porque la ley así lo establece, y que debe hacerse mediante respeto al contradictorio, mínimamente. En cambio, para los poderes ex oficio de carácter probatorio, pues hay un montón, ¿no? Como la Corte Suprema así lo plantea, las fuentes de prueba, excepcional, contradictorio, pertinencia, en una sola oportunidad, etc. Entonces, vamos, cuando la Corte Suprema establece reglas de este tipo, y perdonen que haga la comparación, pero es que la Corte Suprema se convierte en una suerte, diría el profesor Mauro Capelletti, de actividad de legisprudencia, ¿no? Es decir, una suerte de establecer reglas de carácter vinculante análogas a lo que hace el legislador. Entonces, cuando el legislador establece reglas, debe tener en cuenta criterios también comportamentales, es decir, establecer incentivos a un tipo de práctica o criterios que desalienten otros tipos de actividades, ¿no? Entonces,
esta tendencia a establecer límites demasiado amplios, extensos, ciertamente, Matsu, para todos y todas, puede jugar en perjuicio del ejercicio de la prueba de oficio, ¿no? No en uno de los pocos casos en donde la Corte Suprema, pero la academia y la jurisprudencia también hemos ido estableciendo varios límites, con camisas de fuerza para que el juzgador de preferencia, no sé si el mensaje general es que no lo utilice. ¿Ok? Entonces, ahora, mi punto de vista ahí es que el problema, decía, de que no va por el hecho de ser demasiado rígidos en establecer una serie de criterios de aplicación, ¿no? De límites, que le hagan ya impracticable, esa es la preocupación, ¿no? Sino criterios que realmente sean relevantes, ¿no? Y hablando de ello, y con esto cierro la pregunta, es, por ejemplo, mi preocupación en las reglas establecidas por el 10º pleno casatorio en este mismo escenario de los límites, es el tema del contradictorio. Diría que es el principal límite, el principal criterio articulador de la prueba de oficio, que ciertamente no, a mi parecer, no ha sido tratada muy cuidadosamente cuando la Corte Suprema dice puede ser diferido o previo, dependiendo de la naturaleza del proceso. Es casi una regla muy general e indeterminada, ¿no? Entonces, no abona a mejorar los límites. Y entre todos estos límites, diría que al cual debió dársele especial atención es el límite del contradictorio. No sé si diría que es el único o el más relevante, o de repente los otros límites pueden prescindirse, pero ciertamente la Corte Suprema referirse al límite del contradictorio, creo que está en la 4ª, creo, regla, no ha sabido, a mi parecer, tratarla con mucho cuidado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Alfaro. Doctor Alcide Chinchay. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Quería felicitarlo por su excelente conferencia. Yo soy dado, digamos, un poco a la práctica del proceso penal, y allí el proceso penal peruano ha tenido una contaminación que creo que en menor proporción ha sufrido el proceso laboral, y creo que ya no la va a sufrir el proceso civil, que también va rumbo a una oralización. Y esta contaminación se llama litigación oral, ¿no? O sea, como hubo un desconcierto sobre cuál es el significado del Código Procesal Penal, vinieron unos extranjeros y nos trajeron una prédica que ellos la difunden en todas partes, ¿no? Y la predican igual, con los mismos términos, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, etcétera, ¿no? Como si todos nuestros códigos fueran igual. Entonces, usted no desconoce que la litigación postula un tema pues bastante adversarial, que no es, digamos, el sistema que nosotros tenemos en procesal, en ninguna de nuestras ramas, ¿no? Ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo laboral, ni en lo contencioso administrativo. Este enfoque adversarial le quita al abogado, le quita al litigante este rol de auxiliar de la justicia, y por lo tanto relativiza sus deberes de lealtad y veracidad. Y un poco que se le autoriza a que su objetivo no sea la verdad, lo que él viene a traer es su interés. Entonces presenta un panorama no de acuerdo con la verdad, sino de acuerdo con el interés. Quería plantear esto, profesor, porque probablemente el elemento común puede ser un elemento común al objetivo del proceso, pero no es común al objetivo del abogado. El abogado no está, o no necesariamente está para postular la verdad, está para postular el interés de su patrocinado. Y esta pregunta iba pues entonces a si la palabra es correcta, o sea, si es que el proceso, ya como institución dada por el Estado, es la verdad, tiene como objetivo la verdad, y el juez también tiene como objetivo la verdad. Si debiera usarse la misma palabra que se usa para la herramienta que usa la parte, que no busca la verdad, lo que busca es hacer prevalecer su interés, su pretensión procesal. Y quisiera, digamos, un poco abonar para ver la diferencia que eventualmente podría tener la naturaleza de estas dos herramientas,
lo que dice justo esta secta religiosa llamada litigación oral sobre cómo se hace una prueba. Ellos hablan de proposiciones fácticas previas. Entonces, prueba no es, vamos a ver si tal vez, quién sabe, a lo mejor demostramos que Juan estuvo en la escena del delito al momento que ocurrió el crimen. Sino es una cosa como, señor juez, yo le voy a probar que Juan estuvo presente en la escena del crimen al momento de ocurrir el ilícito a través del testimonio tal y a través de un vídeo de una cámara de seguridad, ¿no? O la defensa, ¿no? Yo le voy a probar, señor juez, que mi cliente se encontraba al momento de los hechos en otro lugar. Y esto lo demostraré a través de vídeos de cámara de seguridad, a través de su geolocalización, de su celular, etcétera. Entonces, según la litigación, la prueba siempre tiene esa carga ya preestablecida, ¿no? O sea, yo ya afirmo qué es lo que va a demostrar la prueba y no es que vamos a toda la prueba a ver qué dice, ¿no es cierto? Que creo que esa sí es la meta de la prueba de oficio. El profesor San Martín en una conferencia el año 15 da un ejemplo. Y el ejemplo era que todos los órganos de prueba mencionan que en el lugar donde hubo un robo estaba presente una viejita, ¿no? Que como la canción de Miki González vendía chicles, cigarrillos, caramelos, toffees, menta, fósforos. Pero a pesar de que la menciona el agraviado, la menciona el imputado, la mencionan los testigos, a nadie se le ocurrió traer a la viejita. Y así, literalmente dice el doctor San Martín, que venga la vieja, pues. Y él dice, yo no estoy contaminando mi imparcialidad porque yo no sé qué cosa va a decir la vieja. Y quería, así, y literalmente lo dice, así las palabras del doctor San Martín. Entonces quería ir justo a eso. Se supone que según litigación oral, yo no puedo decir que venga un testigo, pues no sé qué cosa va a decir. Bueno, algo dirá, pues no, y si dice algo útil, bueno, lo aprovecharemos en el proceso, ¿no? Según la litigación, yo ya tengo que decir cuál es el contenido de información que me va a traer la prueba. Y eso lo diferenciaría de la prueba de oficio. Como dice el doctor San Martín, cuando yo hago actuar prueba de oficio, no sé qué información en concreto me va a proporcionar. En ese sentido, creo que la prueba de oficio, por lo menos en lo penal, se parece más a un acto de investigación que a un acto de prueba. No sé qué opinión le merecerán estas consideraciones, mi estimado. Muy bien, muchísimas gracias por bueno, la pregunta, pero también las consideraciones que nos ha traído. Varias cosas, ¿no? Yo he tomado nota, que de repente no habría mucho tiempo para explayar. Lo primero que debo decir es que comparto mi apreciación cautelosa, casi escéptica de la eficacia in totum de la litigación oral en general, ¿no? El profesor Duche y Geitelman tienen un trabajo sobre litigación oral que creo que es uno de los trabajos que seguramente hay otros que pueden tener una mejor explicación de lo que implica, significa y cuál es el aspecto útil y no útil de la litigación oral. Dice, por ejemplo, que un desarrollo de la litigación oral es la otra cara de la moneda de una buena formación en la teoría del proceso. Es decir, a veces se piensa que la litigación oral inicia y termina con una serie de prácticas o actividades o técnicas alejadas de una formación rigurosa en teoría del proceso o en la base del derecho procesal. Entonces, no me animaría a decir que toda la litigación oral per se no es muy útil o no se puede utilizar en el proceso, pero sí diría que por sí sola, ¿no?, puede llevarnos a un camino bastante peligroso, ¿no? Y diría reconducida a solo unas meras prácticas y técnicas alejadas de un conocimiento y una buena teoría, que es la combinación perfecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, una litigación oral adecuada, correcta, ¿no?, debe ir de la mano con una buena formación del razonamiento jurídico, razonamiento probatorio específico y una buena base de teoría del proceso, ¿no?
sin la cual la litigación oral termina siendo una serie de prácticas o discursos o técnicas sin objetivo claro. ¿Sí? Aquella preocupación por los teóricos y procesalistas de la primera parte del siglo pasado, o la segunda parte de Denti, Capelletti, entre otros, mirando de que el proceso no sea solo una mera práctica sin un contenido, ¿no? Puede también estar pasando, ¿no? De modo que, para cerrar este comentario de la litigación oral y vinculando con la actividad probatoria, cuando se propone que el contexto de litigación oral vinculado a las técnicas específicas del alegato de apertura, cierre, clausura, teoría del caso y todas estas técnicas, que per se no es que estén mal, sino el problema es cómo se utiliza, cuál es el objetivo o por qué se utiliza, ¿no? Porque uno podría extrapolar esta misma observación al uso de la oralidad y la escritura también, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cuál de estas formas, técnicas, criterios, tienen mayor rendimiento para lograr el propósito que uno asigna o reconoce al proceso judicial? Esa es la lógica. Es decir, en un proceso, pues, si es que no hay medios de prueba que actuar, la audiencia y la oralidad no tendría ningún sentido, ¿no? Vamos de frente a sentenciar con los medios de prueba documentales, por ejemplo. Es decir, no es la forma ni la técnica per se, sino que estas juegan en favor o están orientadas o sirven para. Al fin y al cabo, el proceso es también, aunque un sistema de garantías, aunque tutela de derechos fundamentales o situaciones jurídicas materiales, un medio, un instrumento, no es un fin en sí mismo. Sus técnicas lo son menos también. Están orientadas a un objetivo, ¿no? Entonces, eso quería decir, bueno, podría decir más cosas, pero ciertamente comparto las observaciones, los cuidados, la cautela que debemos tener en cuenta también en el proceso civil, ¿no? Justo veo ahí a la doctora Yelena Mesa, y me acuerdo de un libro que hemos coordinado recién sobre los fundamentos de la oralidad, ¿no? En el proceso civil. Y ese es el llamado de atención, ¿no? Que tengamos en cuenta a la oralidad de una manera crítica, reflexiva, ¿no? No solo como una cuestión tendencial, sino profundizar en los fundamentos, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la ideología mejor? Pero en buenos términos, ¿no? No ideología en sentido extremo, sino en sentido de cuál es el trasfondo, ¿no? Los fundamentos que están detrás de la oralidad y la escritura. Y yo diría, debería añadirse ahora, detrás del tipo de comunicación también virtual. No solo la comunicación oral, escrita, sino también ahora mismo la comunicación virtual. Ventajas, desventajas, cosas que mejorar, coherencia con garantías procesales, de acceso a la justicia, tantas cosas se puede hablar ahora mismo que merecerían otro libro sobre los fundamentos de la comunicación virtual en el proceso civil. Por ahí pueden titular un libro con estos términos. Luego, en cuanto al objetivo del proceso, comparto también la idea, ya el profesor Tarufo también mostraba su cuidado al decir de que respecto de las partes, a considerar que su actividad está orientada de los abogados, de las partes, también de las partes, ¿no? Están orientados hacia la búsqueda de la verdad, no necesariamente, ¿no? Ellos, los abogados, estamos para defender los intereses y para ejercer la defensa de nuestros patrocinados en el marco de la ley y la Constitución. En cambio, pero no descartamos la posibilidad de que las partes puedan también estar interesadas en que en el marco de la defensa de los derechos de sus patrocinados puedan ser coherentes con la correcta determinación, preocupándose por la correcta determinación de los hechos del caso y la búsqueda de la verdad. Pero digamos que en pocos casos puede uno encontrar esto, ¿no? Sin embargo, para el decisor, para el titular de la función judicial, para el Estado mismo personificado en el juez, sí es muy relevante que pueda considerar el objetivo primordial, ¿no? La función primordial de la correcta determinación de los hechos. Ahora, cierro con esto.
aunque disculpen que sea muy sintético en esta explicación porque podría ampliarse más y de repente el tiempo no nos permite, pero esta concepción racional de la prueba es clave en establecer que el objetivo institucional de la prueba en general y las pruebas de oficio en especial es la búsqueda de la verdad, del conocimiento de los hechos del caso, ¿no? No es una verdad absoluta, no es una verdad subjetiva, ni es una verdad, digamos, a toda costa, ¿no? Es una verdad relativa, objetiva, por correspondencia, ¿no? Pero si acaso, profesor, por ejemplo, Damasca decía, si es que, y esto lo dice también Robles, si es que la concepción de la racional de la prueba que tiene como aliada la búsqueda del conocimiento de la verdad de los hechos del caso es para algunos media complicada de determinar, dado que el concepto de verdad ciertamente puede asumir dificultades en establecerla, aún en la filosofía del derecho, que entendemos por verdad, la que se utiliza o la que Tarufo, Ferrer, González Lagier, Radina Gascón, entre otros, utilizan el concepto o la teoría de la verdad por correspondencia, pero ciertamente no es la única. Pienses en el coherentismo, entre otras. Si es tan dificultosa el concepto de verdad, por ejemplo, hay quienes prefieren hablar, por ejemplo, de la correcta determinación de los hechos. ¿Sí? La correcta determinación de los hechos. Aún el concepto mismo de justicia, que el mismo Tarufo hablaba de que una decisión judicial es justa en tanto que la decisión está orientada a la búsqueda de la verdad. Esa misma premisa es también un espacio de debate y controversia, pero algo que no se puede negar, y con esto cierro la respuesta, es que el juez, como representante del Estado, debe preocuparse no solo para motivar la sentencia respecto de las cuestiones jurídicas, sino también una correcta justificación de la premisa menor. Es decir, una correcta justificación de los hechos. Y ahí está la tarea. Porque, fíjense, el juzgador, si acaso decide establecer una consecuencia jurídica, piensa en responsabilidad civil, ¿no? Que justo ahí mi querido amigo, el profesor Bruno Tapia, que es un experto en estos temas, pero pensemos que los juzgadores establezcan consecuencias jurídicas como la indemnización a partir de la realización de un daño no acreditado, no demostrado o a partir de hechos falsos. Fíjense, ¿cuál sería, y esto lo dice Ferrer también, ¿no? ¿Cuál es Diego de Ibeki llama esto la función motivadora o motivacional del derecho mismo? ¿No? Porque lo que está en juego aquí no solo es el proceso, ¿no? Sino la legitimidad misma del derecho en este rol que lo hemos encargado, es decir, como instrumento orientador de las conductas de las personas. Podría uno decir que podría deslegitimarse el mismo derecho si acaso el juzgador, el garante de la aplicación del derecho, aplica consecuencias jurídicas y establece indemnizaciones a partir de daños no acreditados o fijados a partir de hechos falsos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Es que se establezcan las consecuencias jurídicas que el derecho ha prometido a partir de la base de hechos probados. Y estos hechos probados tienen que ser a partir de hechos que correspondan a lo que aconteció en la realidad. Y para esto, al menos en términos de probabilidades, tiene que haber un alto grado de probabilidad para demostrar que esto ha sucedido y, por tanto, establecer la consecuencia jurídica. Y de este modo, entonces, el derecho mismo se legitimaría o se ve legitimado en este objetivo de orientador de conductas que se le identifica al mismo derecho, ¿no? Esa sería mi respuesta. Desde luego, muy sintética y muy resumida. Podemos seguir hablando más sobre esto ahí. Es muy interesante y muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Alfaro, por su tiempo, por su amabilidad. Sé que podríamos seguir reflexionando, pero no queremos abusar de su tiempo, por supuesto. Queremos también que quede como pendiente para una próxima oportunidad. Esperemos que sea presencial, si no será virtual. Recomendarles a todos los presentes 2 libros que son muy interesantes. Hay muchos más del profesor Alfaro, que ha coordinado también con la profesora Yelena Mesa, que también es de nuestra Universidad Tecnológica del Perú. 2 libros del profesor Alfaro que ayudan muchísimo
para complementar, por cuestiones de tiempo, la tan extraordinaria ponencia, como es el principio de audiencia, evolución e influencia en el proceso civil, de la editorial Bosch del año 2014, sobre todo para fortalecer la contradicción, el principio de contradicción, el principio de audiencia, que el profesor Alfaro, como suelen ser sus textos provocativos para seguir pensando y reflexionando, que nos motiva muchísimo en la academia, y por supuesto el libro que seguramente todos, si no es que mañana, muy muy pronto, deben leer, La iniciativa probatoria del juez, racionalidad de la prueba de oficio, de la editorial Grisley del año 2017, que también tiene, por supuesto, otros artículos y otras ponencias que lo podemos ubicar por red. Profesor Alfaro, desde la Universidad Tecnológica del Perú, reiteramos nuestro agradecimiento, espero que sea primera de muchas, que la podamos invitar, seguir pensando, reflexionando, y es esto el espacio de la academia que necesita. Muchas gracias y le doy para las palabras finales. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, estimado profesor Bruno Tapia. Estoy muy feliz de estar reencontrarme contigo, con los profesores aquí de la Universidad Tecnológica del Perú, y espero volver pronto. Sí, estoy muy cómodo, muy satisfecho de esta sesión, y nada, creo que como bien lo has dicho, creo que hay muchísimos temas más que debemos ir repensando, ¿no? Porque esta es la idea de la academia, ¿no? Repensar aún nuestras propias metacogniciones de temas que uno le da por sentado, ¿no? Siempre digo esta clásica objeción hegeliana, ¿no? De aquello que damos por conocido es cuando realmente desconocemos, ¿no? Entonces, que no incurramos en esto, y yo creo que estas actividades que están organizando tienen este objetivo, ¿no? De repensar, reflexionar, volver al conocimiento base para ver cómo estamos trabajando en la actualidad. En este caso, muchas de las ideas siempre van en constante evolución y cambio, ¿no? Y fuera de ello, muchísimas gracias, y estaré con ustedes cuando lo estimen pertinente. Quedo siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos tomamos una foto final, profesor Alfaro, para los que deseen prender las cámaras estará muy bien, los que no también. Muchas gracias. Vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Gracias, profesor Alfaro. Reiterar el agradecimiento y también destacar su tan excelente ponencia, que sea la primera de muchas en la UTP, y gracias a todos los participantes. Nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias. Gracias, profesor Alfaro. Gracias, Nos estamos gracias a viendo. todos y a todas. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Salvador, Yelena, todos los que están presentes ahí. Un gusto de verlos.